Gracias, carajo. Hoy vamos a hablar acerca de Pablo Benítez. Ese soldado que era un gaucho nada más como cualquier otro. Y que la desgracia y la vida de estos gobiernos hicieron que todavía parezca la obligación de cumplir con el ejército. Siendo que él ni se había notado. Como sabemos, Pablo Benítez tenía experiencia militar porque se crió en un cuartel, ahí en Tres Arroyos. Pero la cosa no le fue tan fácil en la vida. De joven, de mozo, la pasó mal. Pero la buena crianza en el cuartel y la disciplina hizo de él el día de mañana un buen hombre. Que tuvo su familia, sus hijos, pero por cosa de la vida y por cosa de estos maulas que quieren ver y codician a la mujer ajena, hicieron que su pobre China quedase sola con sus hijos. Y él tenía la desgracia de tener que ir a la frontera a pasar el mal momento. Pero en esos 2 años que iba ganando a fuerza de sacrificio y a fuerza de coraje y como tiene que hacer todo milico, la pampa no fue fácil para él. Esta vez había que enfrentarse justamente con la indiada, y la indiada era cruel y sanguinaria, y cuando tenía que despenar a cualquiera lo hacía. No había perdón, no había Dios, no había nada, solamente era la ley del salvaje. Como sabemos, el salvaje era difícil de domarlo, ya que conocía de palmo a palmo cada grano de arena del desierto. Entonces, el sargento y el capitán Antonio Soto se fueron justamente para el lado de Bragado, perdón, al lado de La Pampa. Entonces tenían que ir a disciplinar un cuartel que estaba bastante alborotado. No había disciplina, no había quien mandase. Había solamente un cabo y había solamente 25 soldados que ya estaban por desertar y tenían a mal traer a este cabo que con su autoridad y su moral hacía que justamente estos milicos tratasen de no desertar porque sabían las consecuencias de a dónde iban a ir. Entonces tenía que ir hasta Las Pampas. Entonces tuvieron esa desgracia de andar. Cada vez que avanzaban legua a legua, el sol hacía de la suya. Ya empezaba a arder la nuca. Tenía que ponerse la pañoleta en el quispe porque si no le quemaba el lomo y le quemaba la espalda. Por más las mangas tenían que ir hasta acá y igual uno llevando la rienda y la pobre bestia que lo lleva pasaba mal momento, tanto el animal como el que iba arriba. Entonces iban hablando de que cuando ni bien lleguen van a poner una buena disciplina. Él iba a poner orden en el cuartel, iba a ver cómo estaba todo. Y el capitán Pablo Benítez, perdón, el sargento Pablo Benítez, tenía que poner orden en toda esa soldadesca que estaba muy rebelde y que iba a hacer un duro trabajo, ya que domar imagínense estos gauchos que estaban todos descontentos, mal pagados, a veces ni les pagaban el sueldo, no tenían qué comer, ya estaba demasiado caldeado del asunto, porque estos pobres paisanos querían desertar y sabía que cruzar la frontera era difícil, no sabía si iban a llegar con vida, pero estaban ahí en ese cuartel de Morondanga que las tenían que pasar mal, como si fuese un castigo para ellos, que toda su vida lo único que querían formar una familia, tener un campo, criar sus animales y vivir bien, y educar a sus hijos, cosa que para algunos no llegaron a ver siquiera a ese gurí que había nacido, porque como la ley decía, al gaucho, el que no tenía trabajo ni nada, lo llevaban directo a la frontera, a que muera por la patria si era necesario. ¿Todo para qué? Todo para que cuando haya algún entrevero tenían que ir y bueno, hacer de pata ancha y tener que enfrentarse con los salvajes. Pero casi siempre se van a perder porque el salvaje sabía manejar bien la tacuara. Eran más o menos más de 2 metros de largo y sabían usarla con destreza. Y muchos pagaban muy caro su vida. Porque imagínense ser un sable o mal armado y no tener un rifle, algo con que defenderse contra esto. Era cosa perdida, era cuestión de que un momento los matasen a todos. Entonces ya iban hablando cómo iba a ser la disciplina, cómo iba a ser, por ejemplo,
al que estaba en el calabozo, o a los que iban a ser condenados al fusilamiento. Pero las cartas que vinieron justamente al cuartel no eran muy alentadoras, que digamos, porque había que disciplinar a estos que ya estaban en rebeldía. Cuando más o menos iban a mitad del camino, empezó a hacerse cada vez más fuerte el sol, y entonces llegando más o menos a un par de leguas más, tenían la necesidad de descansar porque ya su cuerpo no daba más. Ya habían cruzado más de 12 leguas y ya estaba anocheciendo. Cuando estaban por llegar, no había ni siquiera por esos lagos, ni siquiera un árbol, una rama que diese una sombra. Por eso la vida era muy difícil. Ahí era un infierno. Solamente se adaptaban las criaturas, las víboras y todas esas alimañas que andan por ahí, que hasta a ellos les costaba sobrevivir. Nada más que se encontraba por el camino, siempre encontraban algún esqueleto de algún animal. Y a veces, por desgracia, se encontraban también esqueletos de alguna persona que desgraciadamente había muerto. Pero ¿qué pasó? Lo siguiente. Mientras iban caminando, se adentraron más o menos a un paraje. Y ya estaba casi anocheciendo. Y en ese paraje al fin encontraron arboledas. Habían entrado a un monte. Y cuando iban ahí, encontraron también en el monte un pequeño caudal de arroyo que alivió justamente esas penas que estaban pasando. Entonces decidieron acampar ahí y bueno, y hacer su descanso merecido y tratar de pasarla bien y dormir porque faltaba un poco más de camino. Mientras estaban descansando y tomando un par de mate y comiendo, pasó lo siguiente. Empezaron a hablar acercamente de que estaba muy tranquilo el monte ese, porque a la noche empezaban a sonar los pájaros de la noche y se escuchaba cosas, pero de golpe y porrazo la cosa se quedaba en silencio y los caballos paraban la oreja muy atentos, miraban para acá, miraban para allá, pero era cosa de justamente que estaban en el monte y había todo tipo de animales. Había zorro, había, ¿cómo es que se llaman? Los ñanduces, había tigres de las pampas, hasta había estos perros cimarrones que son salvajes. Estuvieron atentos, comieron bien, tomaron su mate y durmieron. Ya más o menos al amanecer, eso y bien salió el sol, ya estaban mateando. Entonces prendieron el viaje y entonces el capitán Julio Soto le decía al sargento Pablo Benítez de que solo faltaba unas 5 leguas para llegar hasta el cuartel, que iba a ser pan comido. Cuando iban más o menos cruzando este monte frondoso, ven una senda que van ahí. Y en esa senda encuentran 2 personas muertas. Eran 2 gauchos. Uno era un negro y el otro estaba desgraciadamente cortado por todos lados. Lo habían matado a chuzazos. Estaba todo perforado. No solo eso, cada uno tenía un balazo certero que le rompió el pecho y se ve que en la agonía los terminaron amasijando. Cuando notaron todo eso, se bajaron y empezaron a ser cautelosos, mirar para todos lados y no serían los próximos justamente en caer en este tipo de emboscada o lo que le haya pasado a estos pobres gauchos. Empezaron a mirar, rodearon todo el lugar con los rifles y no pasó nada, no vieron nada. Cuando iban acercándose al arroyo, notaron un rastro,
un rastro como que una persona se hubiese arrastrado. Y había un rastro de sangre. Y se perdía justamente en el agua. Puede ser que o haya sobrevivido esa persona o habrá querido escapar de esta situación que no había más rastro de él. Se lo había llevado la corriente, parece. Seguramente habrá muerto, se habrá ahogado o alguna cosa así. Entonces hicieron una cosa de toda buena fe. Enterraron a estos dos paisanos y bueno, ahí el Tata Dios se iba a encargar de ellos si los recibía o no. Los enterraron y se fueron y Julio Soto le decía a Pablo Benítez que hay que tener mucho cuidado. Se ve que acá, por estos lados, andan bandoleros o algún grupo que le hace emboscada a las personas porque estos pobres y desgraciados gauchos estaban desnudos. Pero los dos sí tenían certeros impactos de bala en el pecho. Le había reventado el pecho. Se ve que era un buen tirador el que había hecho y los demás terminaron la tarea de no darle ni una oportunidad. Estaban completamente sin ropa, estaban desnudos. Le habían sacado todo el pinchaje, no tenían, no sé si bota o lo que tenían, no tenían más nada. Cuando prosiguieron el camino con mucha cautela, cuando iban llegando a la parte más o menos, se divisaba a lo lejos el fortín. Cuando bajaron para la sierra, bajarse, cuando iban más o menos casi llegando, se escucha un silbido que se hace, y ese silbido le impactó en el pecho del capitán Julio Soto, que lo tiró del caballo y lo hizo caer mal. Y entonces escuchó otro, y eso fue que al caballo, al girar así, por el ruido y el susto que tenía, alzó las patas y le pegó al pobre animal acá en el cuello, que lo tiró al piso justamente con el sargento Pablo Benítez. Cuando cayó a Pablo Benítez, vio que el capitán Julio Soto estaba mal herido, le empezaba a brotar mucha sangre. Entonces lo agarró así de la solapa y lo llevó hasta el caballo, al caballo muerto, que lo usaron de escudo. Y empezó a sonar pa, pa, pa. Y cada uno de esos balazos le pegaba al pobre animal que tenía que hacer escudo. Y le hacía silbar, justamente le hacía reventarle las costillas a este pobre animal. Y entonces estaban agachados. ¿Qué pasó entonces? Escucharon el griterío del cha 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 cha. Y la verdad eran, ¿cómo se dice? Forajidos. Eran cuatreros que por la pinta que tenían eran desertores, porque tenían pincha de milico, el equipo de milico y tenían la bombacha y nada más, porque estaban como pobres. Y entonces fueron corriendo, uno con una lanza, el otro con sable, para matar al capitán y al sargento Pablo Benítez. Y entonces empezaron agarra a Pablo Benítez y saca su revólver y empieza a reventar balazo por todos lados. Pero eran bastante agilidosos y se tiraban así en el pastizal para arrastrarse. Y entonces cuando empezó el tiroteo, justamente el capitán Julio Soto se estaba desangrando mal y estaba perdiendo la conciencia porque lo había tirado que cayó mal herido. Su pecho empezaba a sangrar y él se empezó a desvanecer por justamente el impacto y la pérdida de sangre. Entonces lo quería reponer, pero tenía un agujero que le salía de atrás de la espalda, le había perforado prácticamente, no sé si el pulmón o lo que le pasaba, pero estaba en malas condiciones Julio Soto, el capitán, y quedó inconsciente. A medida que estos malandras iban acercándose, justamente el que manejaba el rifle, que era un Winchester, estaba muy bien entrenado y tenía muy buena puntería.
Entonces salió y a medida que se iba acercando iba disparando. Cuando iba disparando, agarra y se tira cuerpo a tierra. Y entonces se va arrastrando, así, igual que los demás que lo iban rodeando. Eran 4, cada uno iba por un lado, por el otro así, y lo estaban rodeando para caer en cualquier momento y amasejarlo. Y cuando sucede eso, que están por llegar, el tirador lo tenía ahí a tiro. Y cuando justamente lo vio justo a Pablo Benítez, que estaba distraído, atento con su arma y con el facón, con el sable en la otra mano, esperando que pase el momento, el desenlace. Cuando lo tiene así a tiro, uno de los secuaces empiezan a moverse rápido, entonces Pablo Benítez empieza pa. Entonces mata a uno, pero los otros se tiran al piso. Y cuando se tiran al piso, este tirador ya lo tenía servido a Pablo Benítez. Y cuando los tira así, lo está por matar porque lo tenía distraído, lo tenía por la espalda. Ahí escucha que hay un quejido, hace así el tirador, y viene un arma blanca, o sea, un facón que lo pasa de lado a lado. Y entonces Pablo Benítez hace así con su arma para terminar de matarlo, y cae al piso el tirador con rifle y todo. Y ahí ve a una persona, a un gaucho, que estaba lastimado. Acá tenía la cabeza con sangre, la pierna tenía toda ensangrentada, y su brazo izquierdo sí lo tenía lastimado. Y entonces se tira al lado del sargento Pablo Benítez. Entonces Pablo Benítez empezó a dudar si era amigo o no, pero al ver que había matado a este sabandija, salieron los otros dos. Y cuando empezaron a salir los otros dos, uno hace Pablo Benítez lo quiere matar, pero el otro le pega con la tacuara, así le pega y le saca el arma. Entonces este paisano que estaba herido le saca el arma al capitán Julio Sotti, y hace pa. Los termina matando. O sea que este pobre gaucho que estaba en la miseria y estaba herido, había podido salvarle la vida al sargento Pablo Benítez, que al verlo así lo quiere ayudar, pero también se desvanece. Entonces estaba complicada la cosa. ¿Cómo iba a hacer con 2 heridos? Entonces agarra el caballo del capitán y se va todo galope hasta el fortín. Pasó 1, 2, 3 leguas, llegó al fortín. Entonces se escuchó varios balazos que llegaron cerca de su caballo, y frenó así el caballo. Le preguntaron quién vive, y entonces él se identificó como el sargento Pablo Benítez. Entonces lo dejaron que se acerque lentamente, y a medida que se iba acercando lentamente, muy nervioso, se fundó su arma por las dudas. Entonces tiraron el puente levadizo, ¿no? Y pasó muy sospechoso, y a ver si no eran ellos también cómplices de esto que querían matar a ellos dos, y que habían matado a los otros dos. Entonces cuando pasó, se presenta, hay un cabo, el cabo García. El cabo García le dice: ¿qué está haciendo por acá? Dice mi sargento, dice, necesito ayuda, dice, herieron al capitán Julio Soto, y a un paisano, dice, también que nos ayudó, y necesito ir a buscarlo. Entonces agarraron, y el cabo y otros 2 soldados se fueron con un par de caballos, y se fueron corriendo, porque sabían que en ese lado estaba la indiada, y aparte había los que habían desertado y que se habían ido con los indios a vivir con ellos. Porque por lo menos con los indios ellos decían que igual iban a pasar bien, iban a comer, iban a tener chupi, mujeres, y no iban a estar sufriendo como sufrían ellas. Cuando fueron y llegaron, no había más gente. Entonces agarraron, lo hicieron montar al capitán Julio Soto, que lo llevaron en malas condiciones, lo ataron a su pobre flete. Y bueno, al otro paisano que estaba herido, también lo ataron, que estaba desmayado también, y lo llevaron todo al cuartel, fueron corriendo hasta el cuartel. Cuando llegaron al cuartel, el
el sargento Pablo Benítez vio que esto no era un ejército, no eran milicos adiestrados, avesados, eran todos, más bien parecía que habían entrado en una pulpería donde estaban todos los borrachos. Estaban mal alineados, barbudos, con la ropa toda rota. No tenían ni siquiera botas, andaban algunos descalzos y otros andaban en cuero prácticamente porque no tenían pilcha. Entonces el cabo lo llevó justamente dentro de las casas que tenían, que eran más bien eran casuchas, que no tenían ni cómo acostarse, eran todas así de techo de paja y de barro las paredes. Ese era el cuartel, ese era el fortín que malogradamente tenían que vivir esta pobre gente. Cuando empiezan a hacer las primeras curaciones, había un milico viejo que curaba, lo estaba curando a estos dos con barro y con tisana y esas cosas, porque no había médico, no había cirugía ni nada. Y al otro paisano le había vendado el brazo entablillado con las maderas que consiguió así del campo, y la pierna también. Pero este sufría de mucha fiebre y estaba todo golpeado, su cabeza estaba lastimada, tenía lastimado el brazo, una herida de bala, y en la pierna. Así que fue una situación muy difícil de vida o muerte para estos paisanos. Entonces este viejo le decía al sargento Pablo Benítez y al cabo García de que muy difícilmente puedan pasar alguno de los dos, pero que iba a hacer lo posible para sanarlo. Entonces recurría a lo que había en el campo, a los yuyos, a las cenizas de lo que hacían las cosas, la bosta de caballo y toda esa porquería, porque no había medicina, a ver si los podía hacer tener un poco más de vida. Cuando pasaron más o menos 15 días, que despierta el capitán Julio Soto, y al lado está justamente el otro paisano que estaba herido, que también se estaba recuperando, lo llama al sargento Pablo Benítez, que se presenta y le dice: ¿cómo está mi capitán? Se está recuperando. Y le dice que había pasado, y le dijeron que le habían tendido una emboscada, de que la zona donde estaban ellos era bastante peligrosa, ya que la indiada andaba alzada, y justamente se le habían unido varios del cuartel. Casi todos habían desertado, solamente quedaban 10 soldados nada más, y los otros se venían a vivir con los indios, y que tenían intenciones de venir y destruir este cuartel, que en realidad estaba muy mal defendido. No tenían los cañones, no tenían yesquero, no tenían mecha, las balas de cañón no coincidían justamente como para poner dentro de la boca del cañón. Era todo un desastre, estaban en la situación muy vulnerable. Solamente los pocos que habían quedado tenían deseo de volver con su familia, sí, eso sí. Y el fuerte, justamente, el fortín, estaba en malas condiciones, ya que nadie lo había podido justamente hacer una reparación, porque tuvo varios ataques y estaban en pésimas condiciones. Por eso justamente desertaban todo, al no tener comida, al no tener sueldo, no tener nada, estaban pasando una mala situación. Cuando este pobre paisano que se había despertado y había salvado la vida de estos dos paisanos, de estos dos soldados, perdón, estos dos milicos, cuando le preguntaron el nombre, le dijo que se llamaba Ever Espinosa, que justamente él y sus dos amigos que habían fallecido, que lo habían matado justamente esto, dice que venían por el monte y estaban atentos, porque cuando ellos entraron se hizo un silencio el monte, no se escuchaba nada, hasta que se escuchó justamente, dice, 2 disparos, y los dos habían dado en sus compañeras de ruta, y al caer ellos dos cayeron de sorpresa justamente estos maleantes, pero eran bastante, esta vez no eran 4, dice que eran bastantes. Y entonces él dice que atinó con su facón y con su arma a defenderse y a tratar de matar a alguno, pero dice que había un tirador que era bastante certero, dice que le había pegado en el brazo y en la pierna, y que él
a los que habían venido, amasijó a dos, pero trató de correr y entonces en su desesperación escuchó el sonido del agua. Se ve que era un arroyo, que iba corriendo el agua y el agua corría muy fuerte, así que se tiró. Y cuando se tiró, avanzó hasta donde el agua lo llevaba y entonces sus asesinos se volvieron para justamente tratar de matar a los demás. No supo más nada de ellos hasta que despertó en una brilla y sabía que lo iban a buscar para masijarlo. Por eso se escondía y los empezó a observar. Y sí, eran algunos que estaban haciendo ronda ahí por el campo, tratando de encontrar algún desprevenido para masijarlo. Entonces, cuando dice que los vio a ellos dos, trató de advertirle, pero no tuvo tiempo, ya que su mala condición estaba bastante malherido y sabía que si gritaba o hacía alguna seña lo iban a masijar. Por eso se fue arrastrando como pudo y al que quería masijar era justamente al tirador, porque se había matado a sus amigos y lo había dejado mal a él. Y entonces cuando iba llegando dice que se desmayaba cada rato, que al no quedar débil, la pasó bastante mal. Dice que habían pasado ya varios días que él estaba así en esas condiciones. No comía, no tenía cómo comer algo, alguna cosa, y pasó así, pensando que ya se iba a morir. Pero al ver a estos que estaban tramando eso y no se dieron cuenta que él andaba cerca, se arrastró ahí por el pajonal y así ajustició al que había matado a su compañero de ruta. Y después cayó al lado de él y tomó el arma del capitán y se tuvo que defender, porque si no iban a morir los dos. Entonces esto le agradeció el sargento Pablo Benítez, le dio la mano a Ever Espinosa y bueno, así se estaban recuperando, pero el problema era el cuartel, cómo disciplinarlo, ya que el capitán Julio Soto no estaba en buenas condiciones, había perdido bastante sangre y estaba bastante débil. Así que se lo encomendó al sargento Pablo Benítez, de que la situación la tenía que hacer él, que iba a tener que disciplinar a los soldados, y que iba a tener que poner mano dura, porque si no ponía mano dura y disciplinaba a esta gente, iban a pasar al degüello en cualquier momento, porque ya, por lo que había escuchado Ever Espinosa, iban a tomar por asalto el Aljortín, y iban a destruirlo hasta el cimiento y matar a todos y agarrar todo lo que había ahí. Entonces el sargento Pablo Benítez organizó al cabo, organizó a los que estaban medio desacatados, que no tenían nada de disciplina, pero cuando se enteraron de lo que iba a pasar, tomaron conciencia y se pusieron a las órdenes. Pero decían, mi sargento, dice, acá no tenemos rifle, no tenemos bala, no tenemos nada, ¿cómo nos vamos a defender? Y entonces dice, mire, lo único que tenemos es las armas de estos que sacamos, salvo los facones y algunos sables y las tacuaras y el rifle de que era el matador de todos nosotros. Entonces dijeron que se iban a organizar, que tenían que hacer un par de tacuaras, el que tenía cuchillo que hacerle una lanza, y bueno, así iban a defenderse. Pero primero iban a tener que ir a espiar en el campo, a bombear, a ver dónde andaban exclusivamente, pero las tolderías estaban bastante lejos, pero ellos estaban bastante bien organizados, ya que tenían armas, sabían pelear muy bien, tenían buenas estrategias para justamente destruir al Aljortín, y las cosas no iban a ser muy fáciles. Así que el sargento Pablo Benítez le dijo que si la cosa iba a ser así, que el precio iba a ser bastante caro, si iban a venir ellos iban a estar preparados. Pero para estar preparados necesitaban disciplinarse y obedecer cada orden de mando que daba él. Si no, nadie iba a sobrevivir. Así que la cosa iba a ser bastante peligrosa, ya que el malonaje quería ir a destruir el fortín y querían degollar a todo el mundo. Y así desterrar esa parte de la patria que querían defender estos soldados. Pero desgraciadamente, estas cosas a veces resultaban bien o resultaban mal.
Porque el deber de estos pobres paisanos era defender un lugar que el día de mañana iba a ser para un terrateniente o una persona rica que iba a tomar de eso. Pero esa es otra historia. Nos vemos. Hasta la próxima.